hoy día listos para repasar lo que es la segunda parte, el segundo capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo. El capítulo 2 lleva como título el encargo de sufrir por el Evangelio. Vamos a leer la primera parte, o sea, son dos partes, ¿no? Pero vamos a leer la primera parte primero, y esa parte son las dos primeras partes en nuestro bosquejo, son los dos primeros versículos que hablan sobre cómo fortalecerse. También de que Timoteo debe encargar a otros lo que ha escuchado y recibido de parte de Pablo. Y también una exhortación, ¿no?, a soportar los sufrimientos. Del versículo 14 al 26 tenemos entonces esa exhortación, ¿no?, a servir diligentemente y de ser un obrero aprobado, ¿no? ¿Cuáles son las características de un obrero aprobado? Esto es el bosquejo del capítulo, y ahora vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto, por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. El capítulo 1 terminó mencionando algunos ejemplos de personas que o habían defraudado o habían servido fielmente, ¿no? Pablo hablaba de los que lo habían abandonado, pero mencionó a Onesíforo que lo había servido fielmente, ¿no? Ahora Pablo vuelve a Timoteo, su compañero, diciendo: tú, hijo mío. Ya no estamos hablando de los demás, sino estamos hablando de ti, hijo mío. Y la exhortación de Pablo aquí en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, nos puede quizás parecer sorprendente, porque dice: esfuérzate en la gracia. No siempre pensamos en la gracia como lo que nos da fuerza. Pensamos que, para esforzarnos tenemos que actuar por nuestro propio poder, ¿no? Nuestra fuerza, tenemos que actuar haciendo un empeño. Pero Pablo nos exhorta a buscar ánimo y fuerzas en la gracia de Dios, en la gracia del Señor.
nos anima a buscar esa fuerza en la actitud de bondad y de amor de Dios. Nos anima a buscar nuestras fuerzas en la obra de Cristo y en su perdón inmerecido. Podemos preguntarnos, ¿cómo podemos tener victoria sobre el pecado? Bueno, nunca en nuestro propio poder, sino solamente por medio de la gracia y del perdón de Cristo. Ahí, en la gracia, podemos encontrar la fuerza y el gozo para seguir adelante con la convicción de que Dios nos ama y con la certeza de que Cristo realmente nos ha quitado todo el pecado. En la gracia se halla el verdadero fortalecimiento, porque nos enseña que la salvación y la relación con Dios no dependen de nosotros. Y es lo mismo con respecto al servicio pastoral, el servicio en la iglesia, el compartir la palabra de Dios. La timidez que vimos ayer, ¿no? de Timoteo no se desvanece así nomás. Tiene que buscar su fuerza y su audacia en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo. Y vale tanto para él como para nosotros, ¿no? De que es verdad, ¿no? De que cuanto más conocemos la gracia de Cristo, tanto más podemos servir con vigor y con mansedumbre. Entonces, la gracia es realmente tan importante, no solamente para nuestra fe, para nuestra salvación, pero también para nuestro servicio, porque en ella hallamos realmente esa fuerza y esa audacia para poder hablar, para poder servir. Entonces, es la exhortación a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Y también hay otra exhortación en el versículo 2, ¿no? Dice que debe encargárselo a hombres fieles lo que has oído de mí. Hasta ahora, Pablo ha exhortado a perseverar en la fe y a guardar la sana doctrina del Evangelio, pero el ministerio para el cual Timoteo debe fortalecerse también consiste en transmitir la verdadera fe a otros, ¿no? Y la inminente muerte de Pablo lo hace aún más importante, que Timoteo hiciera lo necesario para que la verdad fuera transmitida en forma intacta a una nueva generación. Y también es importante para evitar, ¿no?, que más gente, más personas, más creyentes abandonaron el Evangelio y prediquen una versión alterada de la palabra de Dios. Entonces, por eso debe transmitir lo que había recibido y oído de Pablo a personas idóneas, ¿no? Estamos hablando a personas maduras que sí conocen, ¿no?, esa gracia de la que Pablo hablaba en el versículo 1. Los que sí creen en Cristo, los que sí quieren preservar, ¿no?, el Evangelio. A esas personas debe enseñar para que ellos también puedan enseñarles a otros, ¿no? Y a partir del versículo 3 tenemos entonces unas exhortaciones para soportar los sufrimientos que también implica ese servicio, ese ministerio del Evangelio. Ahí Pablo pone a 3 ejemplos. Claro, todos los creyentes debemos ser preparados y dispuestos para sufrir penalidades y aflicciones por el Evangelio. Y
Obviamente, los que sí ocupan un liderazgo, un puesto como predicador, como pastor, como Timoteo, también deben estar dispuestos a esto, ¿no? Y quizás esperarlo aún más, ¿no? Por la responsabilidad que tienen. Y Pablo pone a esos ejemplos, ¿no? Para que podamos aprender, ¿no? De que no hay realmente servicio, no hay realmente una vida cristiana sin el sufrimiento, sin que tengamos que aceptar, ¿no? Eh, esa, ese peso, ¿no? que también viene con la vida en pos de Jesús. Primeramente menciona al soldado. ¿No? Dice que el soldado tiene que estar listo siempre, ¿no? Así es, ¿no? Un soldado tiene que estar preparado, listo para el ataque del enemigo en cualquier momento. No puede permitirse ser distraído por las causas, o sea, las cosas cotidianas, porque entonces será tomado por sorpresa y será vencido fácilmente. El soldado está bajo comando de su general y sus preocupaciones privadas no deben impedirle ser combativo y estar preparado en cualquier momento. Y así también con el siervo de Dios. Obviamente, el siervo de Dios no está exceptuado de los quehaceres cotidianos. Pablo no está diciendo que no debemos pensar, ¿no? en cuidar la familia, hacer las compras y otros quehaceres. No está hablando de eso, ¿no? Pero el cristiano y el siervo de Dios siempre está bajo la autoridad del que lo llamó. Y el cristiano y el siervo de Dios siempre debe tener, ¿no? ese deseo, ese anhelo de agradar a Dios, a su Señor, no tal como el soldado quiere agradar a su superior. Entonces el soldado siempre debe estar preparado, listo para hacer lo que se le ordena. Y también el siervo de Dios. El segundo ejemplo es entonces el atleta. Un atleta no puede engañar. Si quiere ganar el precio no puede engañar, porque será descalificado, será sacado de la carrera si trata de engañar. Pero el atleta tiene que seguir el reglamento de su deporte y además tiene que abstenerse de muchas cosas, ¿no? Para entrenar fuertemente y siempre, ¿no? Con ese objetivo de ganar, de obtener el precio. Y para Timoteo y para los demás siervos de Dios, el reglamento le es dado por la palabra de Dios y por medio de las instrucciones, por ejemplo aquí en la carta de Pablo, la carta pastoral, ¿no? Ahí nos da instrucciones, ¿no? Entonces ahí está el reglamento que tenemos que seguir y también hay que entender, ¿no? De que la vida del cristiano para lograr realmente el objetivo, que es el precio eterno, a veces tenemos que abstenernos, ¿no? De diferentes cosas, no podemos así vivir como todos los demás, porque tenemos que llenarnos del espíritu y no del mundo, porque de esa manera seguimos fieles y seguimos entrenándonos para seguir en esa carrera en pos de Jesús. Y el tercer ejemplo es entonces el labrador. El labrador tiene que trabajar bien para poder cosechar y para disfrutar de los frutos. No puede esperar que la tierra de sí mismo dé su fruto, ¿no? Sino el labrador tiene que trabajar y labrar y preparar la tierra para que dé su fruto. Y todos esos ejemplos, ¿no? Nos muestran
de que es realmente necesario hacer un buen desempeño y estar dispuesto a asumir tanto sufrimientos como labores pesados si la tarea de transmitir el Evangelio dará su fruto. Si la tarea del siervo de Dios dará su fruto, hay que aceptar, ¿no? de que implica realmente mucho trabajo y a veces también sufrimientos. Y después de poner esos tres ejemplos, ¿no? Pablo pone también a sí mismo como un ejemplo, y un ejemplo de alguien que ha soportado realmente mucho sufrimiento por causa del Evangelio y para hacer avanzar la fe en Cristo en este mundo. Y este Cristo que está proclamando, ¿no? Es el Mesías, ¿no? Dice de que es acuérdate de Jesucristo del linaje de David, dice, ¿no? Que resucitó los muertos conforme al Evangelio. Ese Cristo que está predicando y llevando al mundo es realmente el Mesías del linaje de David y es quien resucitó de entre los muertos, como dice también en el versículo 8. Y es casi como un credo que Pablo está citando aquí, ¿no? Porque de esa forma, con esas expresiones, está confesando que Cristo es hombre y Dios, ¿no? Porque Cristo es el Mesías en el linaje de David, es hombre, ¿no? Nacido en el linaje de David. Y ha resucitado de los muertos. No solamente el Dios hombre podría resucitar para nunca más morir. Entonces, realmente nos está confesando que Cristo es Dios, es hombre y es Dios. Y eso es importante, ¿no? Porque nosotros no nos fortalecemos en los recuerdos de un hombre muerto, pero en el vivo Señor Jesucristo. En Él y en su gracia podemos fortalecernos. Y Él, este resucitado Señor, a Él llevamos al mundo, a Él predicamos, a Él servimos, ¿no? No es una anécdota nomás, no es un hombre cualquiera, no, es realmente el resucitado, ¿no? Y este Evangelio, el Evangelio sobre Jesucristo el resucitado, que es el Evangelio de Pablo, ¿no? No es porque es el Evangelio sobre Pablo, pero es el Evangelio que Pablo predica, porque lo había recibido de Cristo mismo, ¿no? Este Evangelio es la verdad. Y Pablo estaba dispuesto a sufrir penalidades y encarcelamientos justamente por este Evangelio y por esa verdad. Los adversarios más bien podrían encarcelar a Pablo, pero la palabra de Dios, como dicen, no está presa. La palabra está viva, la palabra está poderosa y lleva consigo el Evangelio que nos salva. Podrían encarcelar al mensajero, pero el mensaje en sí sigue ahí, sigue vivo, sigue llegando a más personas, sigue extendiéndose a este mundo para cambiar las vidas, para transformar a las personas, para salvar. Y Pablo obviamente no sufriría cárcel y tortura por causa de una mentira o por una idea de su propia imaginación. Pero justamente porque él mismo tuvo un encuentro con el resucitado Señor Jesucristo, que lo salvó y que le enseñó la palabra fiel y viva, Pablo sirve y Pablo padece todo tipo de sufrimiento para lograr la salvación eterna. Y no solamente para lograr la salvación eterna para sí mismo, ¿no? Dice, ¿no? En el versículo 10, por eso todo lo soporto por causa de los escogidos,
por causa de los escogidos. Pablo también está soportando esos sufrimientos para que muchos otros escogidos y creyentes, bueno, para que mucha gente, ¿no?, en este mundo que todavía no creen, puedan realmente obtener la salvación eterna. Ese es el objetivo de Pablo justamente porque ya él sabe que ese evangelio es verdad, él sabe que Cristo está vivo, sigue llevando esa palabra a pesar de los sufrimientos. Dice Pablo, ¿no?, de que eso vale realmente la pena, ¿no? Vale la pena sufrir todas esas penalidades, encarcelamientos. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, en realidad dice que también que vale la pena morir con Cristo, ¿no? Porque a los creyentes que aquí en esa tierra han sufrido, por causa de Cristo, se les concederá reinar con Cristo, se les concederá resucitar con Él, ¿no? Como dice, ¿no? Si morimos con Él, también viviremos con Él. Esta es la esperanza. Bueno, aquí podemos sufrir y morir, pero es algo temporal, es algo que pasará, porque si morimos en la fe, morimos por Cristo, también vamos a resucitar con Él y morir para siempre con Él. Y esto será justamente el precio que nos está esperando, ¿no? Y dice también, ¿no?, de que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él en la eternidad. Y por otro lado dice también, ¿no?, de que si aquí entonces negamos a Cristo en esta vida, y si no queremos creerlo y tener a Él como nuestro Señor, Él también negará a nosotros en la vida eterna. Esto es realmente una palabra fuerte, ¿no? Y claro, no significa, ¿no?, de que, bueno, nosotros entonces seamos salvos por nuestra obra de confesar o por ser obreros sufridos, por poder soportar mucho. No es la causa de nuestra salvación. No, solamente seremos salvos por la fe en Cristo y por la obra que Él hizo, por sus sufrimientos. Somos salvos. Solamente confiando en su obra completa por nosotros. Pero cuando Pablo habla de negar a Cristo aquí, está refiriéndose a la apostasía y diciendo de que el que no quiere creer o el que pierde la fe, el que deja a Cristo, el que no quiere seguir a Cristo, el que sea parte de su gracia, será condenado. Sigue entonces con esas expresiones, pero rompo un poco la esquema, ¿no? En el versículo 13, después decir, si nosotros somos infieles, bueno, ahí esperamos entonces un juicio, ¿no? Pero en vez del juicio nos predica nuevamente la gracia, porque Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestras caídas. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él sigue extendiendo su gracia a nosotros los infieles e indignos, porque así es Dios. Un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y Él no puede negarse a sí mismo. La promesa que nos dio por medio de su palabra sigue fiel. La promesa que dice, el que cree en Jesús será salvo. La promesa que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Él sigue siendo fiel. Nosotros no somos capaces de ser fiel al 100% a Dios por causa del pecado de nosotros, pero no nos echa fuera. Él sigue
siendo fiel y sigue derramando su gracia también sobre el obrero, también sobre el pastor, que no es que no es perfecto, que tiene sus deficiencias, que tiene sus caídas. También Dios sigue siendo fiel a todos los que lo buscan pidiéndole perdón, a todos los que siguen creyendo en Cristo. Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestras caídas y fallas. Unas preguntas para la reflexión, para que podamos pensar un poquito cada uno de lo que hemos escuchado. La primera pregunta es, ¿dónde buscas tu fortalecimiento? ¿En ti mismo? ¿En tu propia santidad? ¿En el progreso de tu santificación? ¿O en la gracia del Señor? Es importante para nosotros buscar nuestra fortalecimiento en el lugar correcto, donde realmente hay fortalecimiento, porque nosotros mismos no lo vamos a encontrar. Hay que buscar donde se pueda encontrar, en la gracia, en Cristo mismo. Y otra pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el sufrimiento y las labores pesadas por el verdadero evangelio? ¿Estamos realmente dispuestos a aceptar, ¿no? esa situación del creyente que se puede comparar con un soldado bajo comando, un atleta que tiene que entrenar y abstenerse, o un labrador que tiene que trabajar duramente? ¿Estamos dispuestos a aceptar de que esto es realmente nuestro llamado para llevar el evangelio a otros? Y también una pregunta, ¿no? Sobre la fidelidad de Dios, ¿no? ¿Conoces verdaderamente la fidelidad, la gracia de Dios a pesar de tus fallas y tus caídas? ¿Conoces, así de experiencia, conoces esa fidelidad de Dios? Hay que buscar a Dios en medio de nuestras deficiencias, en medio de nuestras debilidades. Hay que buscar a Dios, porque Él es misericordioso y nos muestra su fidelidad a pesar de nuestras insuficiencias. Ahora vamos a seguir leyendo la última parte del capítulo, a partir del versículo 14. Recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a no contender acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad, y su palabra carcome como gangrena. Entre esa gente están Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos, que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue justicia, la fe, el amor y la paz junto con aquellas que con un corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, tú sabes que generan contiendas. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda arrepentirse para que conozcan la verdad,
y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Amén. Es correcto que esa carta es una carta personal, ¿no?, de Pablo a Timoteo. Sin embargo, Pablo manda también instrucciones no solamente a Timoteo, sino para todo líder de la iglesia. Y con esa expresión, ¿no?, en el versículo 14, recuérdales esto y exhórtalos, está refiriéndose obviamente, ¿no?, a los que en el versículo 2 nombró como hombres fieles, ¿no?, hombres idóneos, que deben participar en la predicación de la verdadera palabra y que deben participar también en la preservación, ¿no?, de la sana doctrina. Y cómo deben ser, ¿no?, esos obreros, esos líderes. Dice que primeramente no deben entrar en discusiones infructuosas y palabrerías vanas, porque esta no es la forma de preservar la sana doctrina. Yo creo que a veces los debates teológicos llegan a ser como campos de batalla, ¿no?, donde no se piensa mucho en el bien de la iglesia y de los hermanos, no se piensa mucho en el bien de la fe de los hermanos, sino solamente se piensa en ganar la discusión o en tener la razón, ¿no?, quizás para ser admirado por los hombres. Pero no debemos entrar en esto, ¿no? No debemos discutir simplemente para tratar de ganar una discusión. No, en vez de esto, cada líder, cada pastor, cada siervo en la iglesia debe procurar presentarse como un siervo aprobado a los ojos de Dios, dice Pablo. Y bueno, la aprobación no se gana por medio de esas discusiones ganadas, ¿no? No es la forma, no es el hombre con más discusiones ganadas que es el más aprobado. No, la aprobación se gana por la fidelidad a la palabra de Dios. Y es la fe en Cristo y el amor a su evangelio que hace un obrero aprobado, un siervo que no se avergüenza del evangelio, un siervo que vive del evangelio, que vive de la gracia, que se fortalece en la gracia y que también predica ese evangelio, esa palabra sin avergonzarse. Y bueno, Pablo menciona a Himeneo o Himeno y Fileto como dos ejemplos, ¿no?, de personas que no se permanecieron fieles a la palabra de Dios, no se permanecieron fieles a la verdadera doctrina. Ellos realmente son un ejemplo, ¿no?, de esas falsas enseñanzas, ¿no?, que entraron, esas muchas falsas enseñanzas que entraron a las iglesias y amenazaban a destruir la fe cristiana. Como dice Pablo, ¿no?, trastornaron la fe de otros alternando el evangelio, ¿no? Y claro, una fe trastornada es como una fe destruida. ¿Qué es lo que enseñaron? Bueno, enseñaron de que la resurrección de los creyentes ya había pasado, ya se había efectuado. Y posiblemente enseñaron que la resurrección no se debe entender como un acontecimiento literal, ¿no?, así, algo que en verdad va a pasar, sino como algo espiritual, ¿no? La resurrección es como una expresión espiritual nomás. En realidad es una alteración muy grave del evangelio. Y eso se puede escuchar hoy en día también. Hay muchos, ¿no?, que por ejemplo, hablan de la resurrección de Cristo como algo que, bueno, claro, no pasó así físicamente, literalmente, pero Cristo resucitó en
en nuestro alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Cada vez que leamos la palabra de Dios, Cristo resucita en nuestro corazón. Pero es algo espiritual, suena quizás muy piadoso, ¿no? Pero es una forma de negar realmente el fundamento, ¿no? de nuestra fe. Y también negando la resurrección de los creyentes, es realmente como decir de que, bueno, toda la obra de Cristo es en vano, ¿no? Porque ¿por qué dar su vida y resucitar en lugar de los hombres si en verdad no hay resurrección? Como Pablo dice, si no hay resurrección, somos los más tontos de todo el mundo, ¿no? Pero sí, ahora sí, Cristo ha resucitado, hay resurrección, Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar verdaderamente. Entonces, negando la resurrección es como quitarnos a los creyentes ese sentido de la vida y también la esperanza que tenemos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a veces esas falsas enseñanzas pueden sonar así correctas, pueden sonar hasta piadosas, pero no lo son. Si no hablan verdaderamente sobre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes, es una falsedad. Y claro, esas profetas falsas realmente estaban causando mucho problema en la iglesia de aquel entonces. Y contrariamente a esas mentiras, ¿no? El fundamento que Dios ha puesto sobre el cual está construyendo su casa, que es la iglesia, ¿no? Es firme, el fundamento es firme, las mentiras no lo son. Son fluctuantes, suben y bajan y vienen y se van esas mentiras, esas falsas enseñanzas, pero el fundamento es firme. Y ese fundamento es Cristo y es la enseñanza de los apóstoles que tenemos en la Biblia. Dice, ¿no?, de que pero el fundamento de Dios es firme y ese fundamento tiene como dos sellos, ¿no? Sobre este fundamento se ha puesto dos sellos. El primer sello dice que el Señor conoce a los suyos. Y es una cita de Números 16, versículo 5. En aquel entonces, en los tiempos de Moisés, el levita Core se había rebelado rebelado contra Moisés. Y frente a esa enseñanza falsa que llevaba Cora, Dios quería demostrar quiénes estaban con él, con Dios, y quiénes estaban con los falsos profetas, como Cora. Y así también con respecto a la confrontación de Timoteo con los falsos profetas. Ahí Dios va a aprobar, ¿no? Dios va a demostrar, ¿no?, quién está realmente con él. Los que sí construyen su vida, su fe sobre ese fundamento firme que es Cristo. También el otro sello no es una cita directa, pero posiblemente se ha resumido de las palabras de Moisés al pueblo después de la rebelión de Core, cuando les dijo que se aparten de las tiendas de los malvados y que no toquen nada de lo suyo para que no mueran por sus pecados juntamente con los malvados, en Números 16:26, ¿sí? Ahí Pablo usa ese resumen de las palabras de Moisés para decir, ¿no?, de que tal como en el caso de Core y el caso de los falsos profetas del tiempo de Timoteo, así también tenemos que apartarnos, ¿no? Todos tenemos que apartarnos de la maldad y de la iniquidad y no juntarnos con los malvados que alteran la palabra de Dios.
Pero la promesa de Dios es que Él conoce a los suyos y no nos va a dejar nunca. Puede ser que la iniquidad a veces nos atrae más que el camino de Dios, pero el que sigue a Cristo, el que por la fe en Cristo sigue confiando y practicando la palabra de Dios, tendrá siempre el consuelo y la presencia de Dios en su vida. Esta es la promesa que Dios nos da. Al final de este capítulo, Pablo da algunas instrucciones de cómo ser realmente un maestro útil, ¿no? Y estaba hablando del fundamento de la iglesia, la casa que es la iglesia, y eso lleva a una pequeña parábola sobre los utensilios de la casa. Algunos son de oro y de plata y son para fiestas, para ceremonias, otros son de barro, de madera y son para uso cotidiano y bajo. Y el argumento de Pablo es que los que se apartan de los falsos profetas y las enseñanzas falsas se limpian para ser utensilios e instrumentos de honor, para fiesta y ceremonias solemnes para Dios. O sea, si guardamos el verdadero evangelio y lo defendemos hasta sufrir por él, Dios nos encomienda las tareas de su reino, de servir y de compartir la palabra. Y por esa razón, Timoteo también debe apartarse de las tentaciones, ¿no? Porque no debe vivir según sus deseos, sus pasiones, como debe siempre limpiarse por medio de la gracia, por medio del perdón de los pecados y no dejar que haya rienda suelta de las pasiones, ¿no? Entonces, como un joven que quiere ser un instrumento útil en el reino de Dios, Pablo le exhorta a Timoteo a huir de las pasiones juveniles. Y bueno, los jóvenes, y no solamente los jóvenes, pero quizás estamos pensando más en los jóvenes porque es Timoteo, pero todos nosotros, ¿no? Debemos escuchar, ¿no? esa exhortación, ¿no? Los jóvenes especialmente son inclinados a las tentaciones sexuales, la superficialidad, son a veces pretenciosos, impacientes con otros, etcétera, etcétera. Bueno, todos podemos tener esas debilidades, ¿no? Pero también los jóvenes luchan, ¿no? con esas tentaciones. Y en vez de seguir esas tendencias, esas tentaciones, Timoteo y cualquier otro cristiano debe seguir, como dice Pablo, la justicia, la fe, el amor y la paz. Es algo que suena casi como el fruto del Espíritu que menciona en Gálatas, ¿no? Y esta aspiración a la vida según el Evangelio debe realmente, Timoteo debe compartir, ¿no? esa aspiración a la vida según el Evangelio, una vida de justicia, una vida de fe, una vida de amor, una vida de paz. Debe compartir esto con los demás que invocan el nombre del Señor. Entonces, siendo un obrero aprobado, siendo una persona que aspira a ser un instrumento útil en las manos de Dios, siendo un cristiano, no se hace por sí solo, ¿no? Siempre estamos en una comunión para ayudarnos y edificarnos mutuamente, ayudarnos a seguir en este camino y en la vida según la voluntad de Dios. Aquí vamos a terminar entonces con esas preguntas de reflexión. ¿Cómo puedes presentarte como un obrero aprobado, una obrera aprobada? Ahí está. ¿Cuáles son las estrategias que tú tienes para apartarte de las falsas enseñanzas y de las tentaciones? Necesitamos una estrategia, porque no pasa así por sí solo. Hay que pensar, ¿no? en poner algunas estrategias, ¿no? para apartarnos.
para no ser sorprendidos de las falsas enseñanzas y de las tentaciones. Y al final, ¿cómo puedes aspirar, cómo puedes seguir, ¿no?, la justicia, la paz y el amor en tu vida diaria? Con esas reflexiones los dejo agradeciéndoles por su atención.